Según el ranking internacional Green Metric 2014, la Universidad Industrial de Santander hace parte de las 300 universidades más sostenibles del mundo y principalmente de las 5 universidades colombianas que se destacan de este listado por sus proyectos ambientales. Con esta noticia de gran orgullo para la UIS y con el fondo de las zonas más verdes del campus principal, les doy la bienvenida a Hechos UIS Televisión, programa institucional de la Universidad Industrial de Santander. A continuación les presentaré los hechos más destacados del acontecer universitario de esta alma mater. Esto es Actualidad UIS. La UIS y el Parque Tecnológico Guatiguará recibieron la visita diplomática del embajador de la República de Corea del Sur. El embajador de la República de Corea, Cho Ho-yoon, acompañado de la agregada cultural de ese país, Sur Hae-kin, visitaron el campus central de la Universidad Industrial de Santander y el Parque Tecnológico Guatiguará para consolidar las relaciones de cooperación institucional entre la UIS y esta nación asiática. En el encuentro, el rector Ramírez García expresó su gratitud por la presencia de 2 voluntarios de ese país en la institución, quienes actualmente apoyan los procesos de investigación en el CENIVAN y el programa de formación de lengua y cultura coreana gestionado por Relaciones Exteriores. Uno de los programas interesantes que vamos a desarrollar es el flujo de estudiantes nuestros a Corea para hacer pasantías cortas, pero también para hacer estudios de maestría y doctorado, y también la posibilidad de tener, por ahora, profesores coreanos aquí en nuestro medio, sobre todo para enseñar la lengua y la cultura de Corea. El jefe de la misión diplomática del país asiático destacada en Colombia ofreció a la comunidad universitaria la conferencia magistral El desarrollo de la economía coreana, un milagro, realizada en las instalaciones del auditorio Guillermo Camacho Caro de la Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de esta casa de estudios. UIS es una universidad más representativa en el departamento de Santander, tiene mucha fama, tiene un nivel de enseñanza muy alta. Entonces, y queremos promover cooperación con UIS. La UIS sigue destacándose por ser pionera en procesos de internacionalización y reconocimiento por sus avances de intercambios, investigación y alianzas interinstitucionales. La UIS hizo parte de las instituciones de educación que participaron en la conmemoración del Día Europa en el Parque Interactivo Neomundo. 12 representantes de la Unión Europea, encabezados por la embajadora en Colombia, María Antonia Van Gol, celebraron oficialmente el Día de Europa en Bucaramanga. En el marco del encuentro en el Parque Interactivo Neomundo, la delegación europea, en colaboración con 10 instituciones de educación superior, entre ellas esta casa de estudios, organizaron una feria académica para exhibir el potencial de las universidades. Realmente un gran acontecimiento que esto esté ocurriendo en Bucaramanga y que la academia realmente sea protagonista de este evento. De aquí se espera que surjan convenios, que se fortalezcan las relaciones con los países europeos. De modo pues que es muy importante para la universidad desde el punto de vista del intercambio académico, pero también desde el punto de vista político, cultural, económico. Dentro de estas jornadas, los diplomáticos visitaron diferentes universidades con el ánimo de concretar e impulsar proyectos de cooperación académica. La universidad es nuestro mayor socio aquí en Bucaramanga y tenemos varias cooperaciones, intercambios de estudiantes y docentes en casi todas las disciplinas. Igualmente, la celebración contó con la presencia de altos funcionarios públicos como la ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, egresada UIS, quien presentó una disertación sobre educación pertinente para el desarrollo sostenible. Estamos con las puertas abiertas, tenemos que impulsar el tema de investigación. Yo quiero reunirme con el rector y con varias de las escuelas que tenemos en la UIS para mirar si podemos impulsar todo el tema de investigación científica, especialmente en el tema de biodiversidad, y más que ahora estamos lanzando pues el nuevo permiso de investigación científica y de colección de especies. El propósito de los países europeos con los foros, conferencias, talleres y exposiciones desarrolladas en esta celebración fue fortalecer los lazos de cooperación académica, cultural y comercial con la región y las instituciones de educación superior.
Así se vivió el Día del Profesor en la UIS. Con un acto solemne desarrollado en el auditorio Luisa Calvo, directivas de la UIS rindieron tributo a todos sus profesores, quienes han asumido con desinterés, eficiencia y compromiso su labor en esta institución. Este es un evento tradicional de la universidad, la celebración del Día del Maestro. Yo diría que hoy es un día de reconocimiento, hoy es un día de felicitaciones, es un día de fiesta, es un día en el que la universidad, otra vez, reconoce la labor de los profesores, de las personas que nos dedicamos la vida entera a servir a las funciones misionales de la universidad. Y lo hacemos, como hoy se vio, con grandes méritos académicos, con grandes logros también académicos y con un profundo sentido de responsabilidad social. Durante esta ceremonia, la UIS agradeció públicamente el aporte de los profesores de planta, cátedra y pensionados, reconociendo su trabajo académico e investigativo, la producción intelectual y el tiempo de servicio dedicado a la institución. Realmente considero que es un acto de generosidad que tiene la universidad con los docentes que hemos dedicado nuestra vida a la enseñanza diaria. Pero yo también quiero decir que los docentes también estamos gratamente agradecidos con la universidad, realmente recibimos muchos beneficios de la universidad, son curvas de aprendizaje diarias, igual que los estudiantes nosotros aprendemos diariamente muchísimas cosas que nos fortalecen profesionalmente, personalmente, la verdad yo amo la universidad. En esta fecha de gran importancia institucional, la UIS reitera el sentido de profundo agradecimiento con sus profesores, quienes durante un importante periodo de su existencia se han comprometido con sus acciones en procura de afianzar la formación integral de nuestros estudiantes universitarios. En la UIS se realizó el lanzamiento del primer centro de documentación de derechos humanos de la región. En presencia de la comunidad universitaria, investigadores y sociedad en general, el Archivo de Memoria Oral de las Víctimas AMOVI-UIS realizó el lanzamiento del Centro de Documentación de Derechos Humanos. Una biblioteca especializada en derechos humanos que tiene la particularidad de servir para cumplir la función de difusión que tiene el Archivo Oral de Memoria de las Víctimas. Como acto principal de este evento se desarrolló el foro debate Jorge Eliezer Gaitán y José Antequera, Héroes o Víctimas, a cargo de Gloria Gaitán y José Antequera, hijos de estos dos mártires colombianos. Tenemos un escenario de obligatorio consenso en torno a ciertos temas, entre otros un consenso sobre la necesidad de hablar de víctimas y hablar de verdad y de justicia y de reparación y hacerlo según una especie de modelo autorizado y conmovernos, y efectivamente sentirnos interpelados pues, por la historia de las víctimas sobre todo y tener un deber de solidaridad, pero con poco debate sobre el tema. Y a mí me gusta mucho este debate porque creo que los mejores debates son entre gente que está de acuerdo. Este Centro de Documentación de Derechos Humanos está abierto a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, para que puedan conocer sobre el proceso del conflicto armado y el cumplimiento o violación de los derechos humanos registrados en la historia del país. Los recuerdos se forman en comunidad con otros por medio de la comunicación. Un suceso no es lo que pasó, sino lo que se cuenta sobre lo que pasó. Y lo que nos cuentan es victimización, pero nos esconden las victorias. A continuación veremos lo que Jessica Correa, comunicadora de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, nos presenta esta semana en Investigación al Día. La UIS, en su compromiso por la alta calidad, apoya y acompaña a sus laboratorios y grupos de investigación en el proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad que garantice la prestación de servicios confiables a las diferentes industrias del país. Es así como el Laboratorio de Análisis Petrofísicos y Daño a la Formación, adscrito a la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la UIS, obtuvo la acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. El Organismo Nacional de Acreditación nos aprobó 6 pruebas
las pruebas de porosidad, saturación de fluidos, permeabilidad al aire, la prueba de mojabilidad visual, la prueba de rompimiento y la prueba de slush. La UNAC, máxima autoridad de acreditación en el país, evaluó la competencia de este laboratorio bajo la norma ISO/IEC 17025 del 2005, la cual establece los requisitos para la competencia de los laboratorios de ensayo. Lo que estamos logrando hoy es de tal magnitud que somos de los pocos laboratorios a nivel América, laboratorios acreditados en el área de petrofísicos y años de la formación, y que lógicamente esto repercute en la calidad de los servicios que vamos a prestar a la industria. El Laboratorio de Análisis Petrofísicos Daño a la Formación realiza actividades de apoyo a la academia, a la investigación y a la extensión en busca de dar soluciones a los problemas que se presentan en los pozos petroleros y que afectan su productividad. Han sido años de trabajo interactuando con la industria petrolera en el país e involucrando estudiantes de pregrado y de posgrado en sus diferentes proyectos de investigación. Evaluación de solventes de escamas de carbonato de calcio, evaluación de daño en formación por incremento de CO2, perfil de temperatura, permeabilidad de engrampada, optimización de fluidos de control de pozos e inhibición de escamas minerales son algunos de los proyectos que actualmente el laboratorio está desarrollando con diferentes empresas del sector petrolero. El laboratorio cuenta con la infraestructura física para simular procesos tanto a condiciones de laboratorio como de yacimiento. Ecopetrol, Equion Energía y el Instituto Colombiano del Petróleo son algunas de las empresas para las cuales el laboratorio presta sus servicios de alta calidad y confiabilidad. En los últimos 4 años de funcionamiento, en el laboratorio se han realizado más de 5.000 pruebas para compañías petroleras en el país. La industria tiene muchísimas necesidades. Nosotros en el día a día, pues por obvias razones, no tenemos el tiempo para estudiar los problemas en el detalle y con el nivel de investigación que la universidad puede proponer. Y en ese sentido, pues creemos firmemente en que el trabajo con la universidad es fundamental. Es lo que nos permite a nosotros avanzar en el entendimiento de muchísimos retos que tenemos. Pues hoy en día estamos, como te digo, hablando ya con la universidad en términos muy concretos acerca de proyectos de mejoramiento de productividad. Estamos trabajando, la idea es seguir allí y de repente abrir las líneas de trabajo hacia el área de recobro mejorado, crudos pesados. También tenemos muchísimas necesidades en ese frente. Actualmente, 16 laboratorios de la UIS que prestan servicios a diferentes industrias hacen parte del programa de acreditación de pruebas de laboratorio de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Son etapas tan sencillas como auditorías internas, procedimiento de documentación que le permite a cada uno de los laboratorios enterarse de lo que van a obtener, de lo que se van a acreditar y la forma como lo van a hacer. Esas auditorías entonces se hacen unos hallazgos, hay que corregirlos, posteriormente viene a una etapa en la cual se contrata una entidad externa de acreditación, generalmente utilizamos la ONAC, Organización Nacional de Acreditación, y ellos se encargan de enviar a unos revisores, unos interventores que de manera muy minuciosa, muy detallada, evalúan las actividades que se hacen al interior de cada uno de los laboratorios para la acreditación de las pruebas. Laboratorios UIS comprometidos con la excelencia y la calidad en el servicio. El Archivo de Memoria Oral de las Víctimas, AMOVI-WIS, desde sus inicios se ha interesado por ayudar a las víctimas del conflicto interno armado colombiano desde la academia en su proceso de reparación a través de la construcción de una memoria razonada que permita a la sociedad colombiana conocer un poco sobre la realidad de esta problemática. En el marco del lanzamiento del Centro de Documentación de Derechos Humanos, AMOVI-WIS convocó la participación de la comunidad universitaria, de investigadores y de la sociedad en general en el foro debate Jorge Eliezer Gaitán y José Antequera, Héroes o Víctimas, a cargo de 2 hijos de mártires del conflicto, José Antequera hijo y Gloria Gaitán. Es por esto que en esta oportunidad tenemos como invitado en esta sección del programa institucional Hechos WIS Televisión, más allá de los personajes, al abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, José Antequera Guzmán. Bienvenido a este espacio informativo. Muchas gracias, qué gusto estar aquí. Para empezar, me gustaría que nos compartieras tu percepción sobre la importancia de abrir estos debates en la academia. Yo creo que la academia en Colombia tiene que comprometerse con el momento en el que estamos. Estamos hablando sobre una posible solución política del conflicto con las FARC y con el ELN
estamos hablando sobre una posible comisión de la verdad en Colombia, estamos hablando de un Estado que está invirtiendo una buena cantidad de recursos en políticas de memoria, y creo que la academia tiene que apropiarse de estos temas y tiene que participar activamente. En ese sentido, yo creo que hace un buen tiempo yo vengo sintiéndome muy contento de que en la UIS haya un proyecto, por ejemplo, como AMOVI, que viene trabajando el tema de historia oral, que es tan importante para la recuperación de la memoria, y además capacitando y formando jóvenes en la región de Santander y del Magdalena Medio, pues para que sea posible que en el país, en vez de tener ese silencio que hemos tenido durante tantos años, en vez de tener la negación histórica de las violaciones a derechos humanos, tengamos una política de apertura, de verdad, de diálogo público en torno a lo que ha ocurrido y el por qué ha ocurrido pues ese conflicto tan trágico que hemos vivido en los últimos años en Colombia. De igual forma, compártanos un poco sobre su definición en torno a este concepto de víctima. Bueno, venimos a debatir porque en la universidad hay una preocupación que creo que es una preocupación legítima, y es que el concepto de víctima tiene una carga histórica complicada. Hay muchos países que están cuestionando, por ejemplo, llamar a quienes han sido afectados por las guerras, a quienes han sido afectados por las violaciones a los derechos humanos como víctimas. Alguna vez conversé con un responsable de la Agencia Norteamericana de Cooperación que decía que Colombia era uno de los pocos países que llamaba víctimas a las personas que habían sufrido la guerra. En cambio, por ejemplo, en Sudáfrica les llaman sobrevivientes, apelando a la idea de que no son solamente personas que han sido violentadas o que pasivamente han recibido la violencia, sino que también se trata de personas que tienen una actividad política, que tienen identidades sociales, que no han, digamos, simplemente tenido una actitud pasiva en los territorios, que muchas veces son opositores políticos. Y por eso, bueno, se ha abierto un debate con este tema. Yo pienso que es muy importante que en este momento cuestionemos el asunto. Yo creo que la verdad es que pretender entender la historia de Colombia como un problema entre víctimas versus victimarios es bastante reducido, es muy problemático para hacerlo entender. Es muy difícil reducir la identidad de las personas que han luchado, por ejemplo, por transformar este país al hecho de que son simplemente depositarios de la violencia en su contra. Es muy difícil también pretender decir que, por ejemplo, muchos de los que han terminado participando como combatientes simplemente son victimarios malos que un día les dio por armarse porque sí, como si no tuviera razón o no tuviera sentido. Y por eso hemos empezado a reivindicar cosas como, por ejemplo, que en Colombia se incorpore la categoría de sobrevivientes. Hemos empezado a llamar la atención, por ejemplo, sobre la etimología del concepto de víctima. Víctima tiene que ver etimológicamente, por ejemplo, con esa noción, esa frase que está en la Biblia que habla del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa idea de que hay personas que son sacrificables y que con su sacrificio podemos limpiar nuestros pecados como sociedad, que participa de la violencia pero que generalmente se hace irresponsable de ella. Esa idea de víctima puede no permitirnos entender que la violencia es parte de nuestras relaciones sociales, que la violencia ha tenido que ver con la lucha efectivamente política por el poder, por la economía. Y para poder entender todo eso, pues estamos llamando a que haya un cuestionamiento, y la academia tiene que hacerlo, porque en la academia es donde se han producido esos conceptos, es de donde permanentemente se reproducen también las nociones desde las que se entiende la guerra, ¿no? Precisamente desde esa visión académica, ¿cuál considera usted que debe ser el aporte de las universidades a las víctimas? Hay muchos aportes. Concretamente, las víctimas tenemos derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y las universidades tienen mucho que hacer en torno a esos tres temas, especialmente en torno al tema de la verdad. En Colombia se ha querido decir por muchas personas que el derecho a la verdad es un derecho solo de las víctimas, de los afectados directamente por el conflicto, por violaciones de derechos humanos. Lo que nosotros venimos diciendo es que la verdad tendría que ser un derecho de toda la sociedad colombiana, que la verdad es algo que toda la sociedad colombiana tiene que saber y reconocer. Los estudiantes, en primer lugar, para que cuando tomen sus opciones de vida lo hagan de manera coherente con las razones por las cuales se ha producido conflicto, para que no sigan reproduciendo ni los estereotipos, ni las afirmaciones que han, por ejemplo, legitimado públicamente el exterminio, el despojo, el genocidio, para que no sigan produciendo una academia que no tiene ninguna clase de compromiso con la historia, para que rompamos también un poco con el miedo. En las universidades, desafortunadamente, hay mucho miedo. Miedo a investigar ciertos temas, miedo a investigar, por ejemplo, la época del gaitanismo como si fuera un capítulo cerrado de la historia, miedo a investigar, por ejemplo, la época de las reformas agrarias de los años 30 como si también fuera un tema cerrado que no tuviera vigencia, miedo a investigar el genocidio contra la Unión Patriótica. Hay muy pocas universidades que trabajan esta clase de temas. Y bueno, ese sería un campo muy importante para ayudar. Otro campo muy importante sería que las universidades nos ayudaran a encontrar un modelo justo de justicia transicional. En Colombia hay quienes pretenden decir que la justicia y la paz se oponen. Lo que nosotros venimos diciendo es que la justicia y la paz no se oponen. Es decir, es posible encontrar un modelo de justicia transicional que sea justo. Pretender que los combatientes en el conflicto todos vayan a una cárcel por 50 o más años por el hecho de haber sido combatientes y en ese sentido ser victimarios no sería justo.
no es justo con la historia de Colombia, no es justo con las razones por las cuales esos combatientes también están en los campos. Pero como tampoco es justo que las víctimas no solo no conozcan la verdad, sino que además no puedan también recibir justicia, justicia que significaría que pudieran efectivamente lograr las reivindicaciones sociales por cuya pelea han sido asesinados, por cuya pelea han sido desplazados. Creo que hay una parte muy importante y es que la academia puede ayudarnos mucho en que se dé una reparación integral a las víctimas. Eso significa que la academia pueda comprometerse a impulsar otras transformaciones que en Colombia parece que no hicieran parte de la agenda política nacional de las víctimas, pero que es fundamental para que se pueda lograr esa reparación. Hay muchas poblaciones que no tienen vida cultural, en donde los jóvenes no pueden elaborar, por ejemplo, sus historias y sus experiencias a partir de recrearlas culturalmente, no solo a través de las artes simplemente, sino a través de la investigación, a través del pensamiento. Si uno no elabora la vida y la experiencia que ha tenido, es muy difícil que la considere una potencia de creatividad y de transformación. Y pretender que la gente se olvide, pretender que la gente un día se levante como si no hubiera pasado nada, como si de verdad su aporte a la paz pudiera ser olvidarse de su propia vida, es imposible. En cambio, que las universidades nos ayudaran, por ejemplo, a abrir esa clase de espacios sería un gran aporte. José, ¿usted cómo analiza la situación actual de las víctimas? Las víctimas en Colombia hoy están en una situación que es una gran encrucijada. Se ha ganado mucho, se ha ganado un reconocimiento político y social muy importante en Colombia. Se ha ganado, por ejemplo, que exista una ley de víctimas, lo cual es importante, no todos los países tienen leyes de este tipo. Sin embargo, creo que muchas víctimas en Colombia, por un lado, se ven ante la limitación de que su realidad no es suficientemente reconocida por esa misma idea de victimización que ha negado las razones del conflicto, que ha negado las identidades y las resistencias de las víctimas. Por otro lado, creo que muchas víctimas están esperando la realidad de una reparación que no llega. Es cierto hoy que en Colombia, aunque la ley de víctimas abogue, por ejemplo, por una restitución de tierras, en la realidad se ha generado un porcentaje muy pequeño de reparación a las víctimas, de restitución de tierras. Y también es cierto que la verdad, que es el elemento fundamental en Colombia, hoy está en discusión y desafortunadamente está cada vez más lejano. Parece que no tuviera para mucha gente conexión, por ejemplo, la forma como se debaten las campañas políticas en el país, pero tiene mucho conexión el hecho de que los políticos, por ejemplo, en campaña se digan unas cosas a otros que tienen que ver con si son criminales o no, con que se demuestren sus responsabilidades en delitos, y en cambio las víctimas vean eso y no puedan saber en realidad qué es lo que es cierto entre eso, qué es cierto de que en nuestro país los políticos que pueden estar cerca de ser presidentes tengan la verdad sobre las razones, las causas, las masacres, las desapariciones, los desplazamientos, y no parezcan decirlas sino cuando se trata de escupírselas los unos contra los otros como parte de sus campañas políticas. La verdad, la justicia y la reparación es un derecho de las víctimas, pero es un derecho también de la sociedad. Y esa relación entre las víctimas y la sociedad también es muy compleja, porque precisamente por esa lógica de victimización, muchas personas en nuestra sociedad todavía piensan que hablar con las víctimas es hablar con pobrecitos, llorones que solamente reclaman indemnizaciones monetarias, y no comprenden que la forma de comenzar a hablar todos como ciudadanos en igualdad de condiciones es que recuperemos nuestros derechos y que haya equilibrio de fuerzas, que haya nuevas fuerzas políticas, que haya efectivamente solución política con las guerrillas, que haya efectivamente exclusión, desafortunadamente o afortunadamente, de quienes son enemigos de la paz, continúan pretendiendo hacer negocio de la guerra. Finalmente, ¿cuál sería ese mensaje para las personas que están encargadas que las víctimas cada vez tengan mayor atención en el país, y cuál sería ese mensaje para las víctimas? Bueno, yo creo que a quienes están responsables hoy de las políticas y más allá a quienes están responsables de trabajar estos temas en la academia y en otros espacios, creo que es muy importante que empecemos a tener una concepción más profunda de las leyes, que no pretendamos que las leyes sean el todo de la comprensión de este problema, sino que las leyes son un mínimo. Si la ley dice que se trata de reparar a las víctimas, eso no puede significar que yo de verdad piense que las personas con las que estoy hablando simplemente son personas que recibieron la guerra o la violencia como inocentes. Estamos hablando de poblaciones en medio de un conflicto, poblaciones que tienen hoy reivindicaciones, que tienen que ser abiertas, que tienen que ser escuchadas, pero más que eso, que tienen que ser poder en el país en algún momento determinado. Y otra cosa que pienso que es importante que las víctimas consideren también es que tenemos que lograr que la causa de las víctimas sea una causa de toda la sociedad. Tenemos que lograr que la sociedad entera comprenda que los asesinatos y las desapariciones pudieron haberlos encarnado unas personas que lo sufrieron directamente, pero que lo sufrió toda la sociedad colombiana.
Tenemos que lograr emprender una campaña para que todo el mundo, los periodistas, los estudiantes, todo el mundo entienda que, por ejemplo, las desapariciones forzadas nos quitaron a todos los médicos desaparecidos, a todos nos quitaron los profesores desaparecidos, a todos nos quitaron los sindicalistas desaparecidos. Tenemos que lograr que con el desplazamiento forzado se comprenda, por ejemplo, que a todos nos quisieron determinar la forma como consumimos los alimentos de la tierra a partir del desplazamiento forzado. Y tenemos que lograr, por ejemplo, que se entienda que la forma como se ha querido determinar la democracia nos ha afectado a todos, con el genocidio contra la Unión Patriótica, con el genocidio contra los gaitanistas, con la forma como se han asesinado sindicalistas que son activistas políticos. Tenemos que lograr que la causa de las víctimas sea de toda la nación colombiana para que la paz, la reparación y digamos, la restitución frente a las víctimas sean una misma cosa, sean un mismo proyecto nacional y no proyectos que pretendidamente se opongan los unos a los otros, porque eso no tiene sentido, es una sola visión de país la que tenemos que alcanzar. Gracias por tu participación y siempre bienvenido a la UIS. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación y ojalá continúen con este espacio. De acuerdo con el anuncio hecho por el IDEAM para la llegada del fenómeno del Niño el próximo mes, le preguntamos a la comunidad universitaria sobre cuáles acciones preventivas conocen que se puedan implementar para mitigar el impacto del fenómeno en la región. Esto fue lo que dijeron en Voces WIS. Bastante complicado, pero diría que mientras se pueda, ahorrar el agua en los hogares, cerrar la llave mientras nos lavamos las manos, cepillamos los dientes, mientras se lava la loza, evitar los escapes de agua, el goteo de las llaves, no sé, lavar carros, regar las matas en el día, más bien en la noche. La gente debería concentrarse en el uso razonable del agua, tratar de ahorrar lo más posible el agua y las autoridades igualmente estar pendientes en esos casos de la gente que de pronto vayan desperdiciando el agua en las calles. Otra cosa podría ser estar pendientes también de la radiación, tratar de estar cubiertos ante esta porque puede causar cáncer de piel. Pues tener una conciencia ambiental, cuidar el agua, ser razonables y pensar sobre el daño que estamos haciendo al arrojar un papel, o sea, tener una buena conciencia ambiental. A través del programa de gestión ambiental en la UIS, desde hace 4 años se han estado implementando acciones ambientales como las capacitaciones a la comunidad universitaria para el uso eficiente del agua y la protección de la fauna y flora que hace parte del campus principal. Además de la promoción de la disminución del uso del papel, la eliminación del pitillo y la implementación del uso del vaso biodegradable. Como constructora de futuro, la UIS está llamada a constituirse en laboratorio vivo de buenas prácticas ambientales que puedan ser replicadas por la sociedad que la rodea. Es así como llegamos al final del programa institucional hecho de UIS Televisión. Los espero en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.